En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Estimar y Despreciar. Bueno, les tengo un anuncio antes de iniciar nuestro programa del día de hoy. Este fin de semana, entiéndase, del 3 al 5 de noviembre, o sea, del viernes al domingo, tenemos un congreso muy especial, siendo todos los congresos, por supuesto, de un significado importante. Este es un congreso muy distinto. Este fin de semana tenemos nuestro congreso donde estaremos conmemorando los 60 años de esta familia de la Cruzada Estudiantil aquí en Colombia, la familia del Senti en el mundo, esta familia de la teoterapia de la ICT. 60 años. Pues el 2 de noviembre los estaremos cumpliendo, o sea, el día jueves. Y lo estaremos celebrando en el Redil del 3 al 5 de noviembre. Si todavía no se ha inscrito, hágalo cuanto antes. Vamos a tener un tiempo, la verdad, especial y espectacular. Quiero pedirles que me acompañen entonces ya con esto en lo que Pablo nos comparte en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Seguimos aquí enfatizando esto de estimar, que, bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de ello. Aquello lo cual yo precio, aquello lo cual yo le doy un valor, claro, más allá quizás, digamos, del promedio. Pero claro, por supuesto, en el tema de lo que concierne la palabra de Dios y demás, pues ya estamos hablando de algo supremo. Sin embargo, todo aquello que me dice aquí la palabra de Dios, pues es de gran estima, ni siquiera más allá del promedio. Claro, es de gran precio. Y aquí me dice la palabra de Dios, Pablo les dice, reconozcan a los que trabajan, reconozcan a aquellos que trabajan entre vosotros, que os presiden el Señor y que os amonestan. Reconozcan eso, reconozcan el trabajo, el ministerio que ellos están llevando a cabo. Ellos son los que, claro, los que los sirven a ustedes, presidiéndolos en el Señor, pero también aquellos que los amonestan, sobre todo aquello que tiene que ver con la amonestación seguramente no gusta mucho, pero quien lidera, quien los preside en el Señor, tiene la responsabilidad delante de Dios de amonestar también. ¿Y qué es lo que dice? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hay que reconocer, hay que estimar, téngalos en mucha estima, son de mucho valor, es de valor para su vida. Dele gracias a Dios por aquella persona que le está sirviendo en el Señor, que lo presida en el Señor, aún que le muestre el camino, que lo corrige, que lo amoneste. Aquel que es el instrumento a través del cual pues usted va recibiendo la palabra de Dios, aquel que sí, se sienta con usted y seguramente allí con alguna frecuencia para escucharlo, pero también para instruirlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Aquel que lo oye, que está siempre presto, que está siempre listo para estar pendiente de su vida. Reconozcan y estimen. Estimar a aquellos que los pastorean. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdense de sus pastores. Aquellos que les hablan, sí, acuérdense de estos, que constantemente les hablan de la palabra de Dios. Bueno, que permanentemente están allí ministrándoles a la vida. De esto se trata, pastorear a la vida, a su familia. Pero a mí lo que dice algo muy importante. Consideren su testimonio, el resultado de su testimonio, claro, de su conducta, pero dice imitar su fe. De mi padre Néstor Chamorro, aprendí muchas cosas, pero entre tantas aprendí esto, es el imitar la fe. A veces muchas personas lo que tratan es de imitar a su líder espiritual en todo. No, lo que hay que imitar es su fe. Claro, esto
a un líder espiritual, a un pastor, lo pone, claro, lo pone ahí en una posición de demasiada responsabilidad, porque es la fe la que otros deben ver y la que otros van a imitar, por supuesto, de él. Luego dice, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, sigan la instrucción que les dan sus pastores. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor ha de velar por las almas. O sea, se trata de ministrar al corazón. Nada más, de eso se trata. Aquellos que velan por vuestras almas, estímenlos como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como quienes han de dar cuenta, dice. Y finalmente quiero ir a lo que dice el versículo 22 de Hebreos 13. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Miren que aquí va en concordancia con lo que vimos en lo que nos escribe Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:13. Recordemos, y que los tengáis en mucha estima. Y el versículo 12 dice, reconozcan a aquellos que los presiden y que los amonestan. A ustedes. La amonestación. ¿Y aquí qué me dice? En Hebreos 13:22, la exhortación. Aquellos que los amonestan, aquellos que los exhortan. Pero mire cómo dice, que soportéis la palabra de exhortación. No se trata de soportar una palabra o digamos a un individuo, sino la palabra de exhortación. A veces es duro recibir esa palabra. La palabra amonestación, la palabra exhortación. Pero óigala, hay personas que se molestan con esto, porque seguramente oyen de su pastor pues lo que no quieren oír. Pero ¿saben qué? Eso es lo que usted necesita oír, lo que usted debe oír. En eso consiste la administración de la palabra de Dios. Todos necesitamos esto, amonestación, exhortación, aún corrección. Y en eso es lo que tiene, eso es lo que tiene de valor o lo que le da valor más aún y seguramente lo que nos permite entender el versículo 17 de Hebreos 13, que ya lo vimos. Y obedezcan, pero obedezcan a vuestros pastores. ¿Qué quiere decir? Obedezcan aquella palabra, la palabra de Dios que les están compartiendo. Eso es lo que dice, porque velan por sus almas. Primero de Pedro 5:2. Ahora dice, con respecto pues a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacienten la grey, cuiden la grey, guíen la grey. En otras palabras, ¿qué es el apacentar? Pues es el velar por sus almas, es el mirar por sus almas, como ya lo vimos en Hebreos 13. Claro, eso es apacentar la grey de Dios. Y usted, bueno, si usted de una u otra manera es algún líder espiritual, pues de esto se trata, de apacentar la grey de Dios, o sea, de velar por las almas. Eso en últimas significa lo que es el apacentar. Y luego dice, cuidando de ella. Hay que cuidarla, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. La palabra de Dios me habla acerca del ánimo voluntario, cuando habla acerca de digamos, de aquellas cosas las cuales yo realizo voluntariamente. O sea, con entusiasmo, con ánimo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, nuevamente, con ánimo pronto, porque están ahí pendientes, no como teniendo, versículo siguiente, que es el 3, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, ahora lo estamos viendo a la luz de ¿quién? Del pastor, o sea, del líder espiritual. Hay que ser ejemplo de la grey. Ejemplo de la grey. ¿Se acuerdan aquí lo que ya vimos anteriormente? O sea, estamos hablando acerca de imitar su fe. De esto. Esto es lo que nos está enfatizando la palabra de Dios. Y ahora Pedro vuelve y juega aquí, siendo ejemplos de la grey. No se trata de tener señorío. Señora y Señor es uno solo. Y ese es Cristo. Él es el Señor de su vida, el Señor de mi vida. Es más, es que Él es el gran pastor de todas las ovejas, el Señor de toda la grey. Que lo que nosotros hacemos eventualmente como líderes espirituales es siendo ejemplos de la grey. Ministrar a sus vidas, cuidarlas, apacentar su vida, estar pendiente de su alma, con ánimo pronto. Entiéndase,
con ánimo voluntario y siendo ejemplos de la grey en la fe, para que puedan imitar nuevamente la fe. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren que esto es una promesa grande. Bueno, nosotros encontramos, por cierto, que van a haber galardones ahí en el cielo, claro que sí. La palabra me habla acerca de algunos de ellos, algunos galardones. Por ahí lo compartimos, recuerdo, en alguna vigilia hace seguramente unos 2 años y medio, en plena pandemia. En todo caso, aquí vamos a mencionar uno de ellos, nada más, y con esto concluimos, o a recordar uno de ellos. ¿Y saben cuál es? La corona incorruptible de gloria. O sea, ustedes y yo, por la gracia de Dios, es que vamos a estar allí, experimentando la vida eterna. O sea, aunque sea como por el fuego, o sea, claro, por Cristo es que vamos a ser salvos, es que vamos a experimentar vida eterna. Eso es como cuando uno saca en un examen 6 sobre 10, se salvó, pero bueno, ahí se salvó, alcanzó a pasar la materia. Sin embargo, van a haber galardones. Entonces los galardones, claro, me van a dar seguramente un mayor puntaje en el sentido no de una vida o digamos, o una vida eterna distinta o diferente, no. Se trata de recibir, claro, galardón. ¿Y saben qué? El galardón para aquellos que pastorean la grey de Dios, la corona incorruptible de gloria. Qué bueno que aquí lo hemos visto desde el ángulo de la oveja, pero también del pastor. Vamos entonces por esa corona incorruptible de gloria y vamos a acercarnos a Dios, empezando esta semana en oración. Ahora, Señor de Dios, nos entregamos a ti en este momento. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Dios, y ahí donde está, dígale al Señor. Sí, oh Dios, estimar a aquellos que ministran a mi vida, dígale a Dios. Estimar, son de gran valor, de gran precio delante de ti. Aquellos que estimen, aquellos que lo presiden aquí en la fe. Aquellos que ministran a su vida, aquellos que lo amonestan, que lo exhortan. Soporte la palabra de Dios, como dice así, porque ella es la que necesito cada día en mi vida. Ahora, Señor y Dios, dígale, aquí estoy para seguir tu instrucción, para seguir, oh Dios, el camino que tú me has puesto para mi vida, por medio de aquellos a los cuales, Señor, por tu gracia, tú has puesto para ministrar y para velar por mi vida. Dele gracias a Dios por aquellos que se sientan, que les ministran la palabra de Dios, que los pastorean, que velan por sus almas. Y que tu bendición sea sobre también cada uno de los pastores de esta gran familia de Dios aquí en esta tierra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta ahí en su dispositivo, pues si este programa ha sido útil y de bendición para usted. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.